la presentación y como ustedes pueden ver, lo que están viendo al lado de la pantalla es las diapositivas de PowerPoint. Yo soy el director internacional de crossexamine.org, que es un ministerio o una organización sin fines de lucro que se enfoca en la apologética, más que todo en la apologética evidencial, ¿no? Y nos enfocamos en instruir y dar argumentos de por qué el cristianismo es verdad. Y parte de eso también son activismo político en cuanto a los valores tradicionales. Una vez más, mi nombre es Jorge Gil y vamos a comenzar. El título de la charla es correcto, pero políticamente incorrecto, porque el matrimonio del mismo sexo nos perjudica a todos. Pero quiero, antes de comenzar a hacer todo esto, quiero que pongan atención para que después, se los repito, no me citen de manera incorrecta y no digan que dije cosas que no he dicho. ¿Ok? Esto no es solo una cuestión política, académica o lógica. Esto es un asunto serio. ¿Por qué? Porque esto todos, absolutamente todos, somos impactados dramáticamente. Porque todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cada uno de nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos merecemos respeto. Todos tenemos dignidad. Todos tenemos valor intrínseco. Todos somos dignos de que se nos trate con ese respeto que merecemos, pues somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que cualquier perspectiva sea la que tengas tú, estés a favor o en contra de este tema, tienes que hacerlo con respeto. Les voy a pedir ahorita mismo que si ustedes están interesados en este tema y están interesados en equipar a otros y están interesados en que esta transmisión se expanda, denle en compartir, etiqueten a sus amigos, porque todos ellos también están hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que vamos a comenzar y si estamos listos todos, denle like, denle dedo gordo arriba, compartan y comencemos con esto. Lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de un tema controversial, cualquier tema controversial que estemos hablando, siempre tenemos que hacer una pregunta fundamental. ¿Cuál es esta pregunta fundamental? Simple, es la siguiente. Le tenemos que preguntar a los que estamos con los que estamos conversando, ¿te consideras una persona tolerante? El término tolerancia ha sido tergiversado hoy en día, pero la definición correcta de tolerancia es aguantar o tolerar algo, ¿no?, a lo cual estamos opuestos o no veamos de manera correcta. Cuando le preguntamos a una persona si se considera una persona tolerante, inmediatamente la persona va a tener que decir que sí o va a tener que decir que no. Número uno, si la persona dice que no se considera una persona tolerante, entonces inmediatamente no tienes que discutir con ellas porque la persona va a ser intolerante de tus puntos de vista y tus objeciones a su punto de vista. Pero si la persona dice que sí, y la mayoría, 9 de 10 personas va a decir que sí son tolerantes, entonces inmediatamente le dices, bueno, muy bien, entonces vas a tener que tolerar mis posiciones. Vas a tener que tolerar mis posiciones. Así de sencillo. Vas a tener que decirle a la persona, vas a tener que tolerar mis posiciones. Que prácticamente, ¿qué es lo que estás haciendo? Prácticamente lo que estás haciendo es que les estás quitando los colmillos a ellos. Cuando la persona admite que va a ser tolerante, inmediatamente tienes esa parte ganada. Porque ahora, si se enojan, se contradicen ellos mismos y están mostrando una inconsistencia en su punto de vista. Curiosamente, los que piden tolerancia usualmente son los más intolerantes de todos. Eso lo hemos visto una y otra vez en lo que es este debate de la ideología de género y el matrimonio homosexual y el aborto. Pero bueno, ahora, se nos pide, se nos manda a nosotros, los cristianos, a ser tolerantes. Se nos da un mandato a ser tolerantes. Antes de responder esta pregunta,
La pregunta que yo haría primero sería, ¿qué significa amar verdaderamente? ¿Qué significa amar verdaderamente? ¿Es amar tolerar a todo lo que los demás hagan? No, el amor es activo, el amor va y te ama con la verdad. Te dice que estás haciendo algo incorrectamente. La tolerancia no es suficiente. La tolerancia es pasiva. Yo te tolero, haz lo que te dé la gana. El amor te dice no. Es más, para amar necesitamos ir más allá de la tolerancia. Yo a mis hijos no les tolero sus berrinches, no les tolero sus actitudes negativas. A mis hijos yo no les tolero que si quieren ir a comer McDonald's todos los días, no, yo los tolero, coman lo que quieran. No, yo se los impido porque sé que no está bien para ellos. La tolerancia es una idea que no ama lo suficiente. Es más, estamos llamados a amar a las personas con la verdad. Eso a menudo significa oponernos a comportamientos que son perjudiciales para ellos y para los demás. La tolerancia es compasión falsa. Por lo menos la tolerancia que se pide dentro del debate del matrimonio del mismo sexo, de la ideología de género, del aborto. Así que el amor verdadero nos llama a oponernos a comportamientos nocivos. Compasión verdadera nos ayuda a levantarnos y a tomar acción en contra de estos comportamientos. Ahora, muchos dicen, pero ¿qué es lo que dice Jesús del matrimonio? Porque hay lo que se llama el cristianismo progresista y ellos dicen que el matrimonio del mismo sexo está bien, que la homosexualidad está bien, que el aborto está bien, etcétera, etcétera. En el registro histórico de Mateo, Jesús fue muy claro. Él dijo lo siguiente: ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Simplemente acá, Jesús dice, el hombre y la mujer son complementarios. Es más, en los 5,000 años de registros que tenemos de la historia de la humanidad, nunca se ha debatido que el hombre y la mujer no sean complementarios. Nunca se ha debatido que solo una relación entre un hombre y una mujer puede procrear hijos. Nunca se ha debatido de que ambos géneros son fundamentales para lo que llamamos el matrimonio. Pero viene otra objeción. ¿Cuál es la otra objeción? Que Jesús no dijo nada contra la homosexualidad. Yo busqué en el Nuevo Testamento. Jesús no dijo nada sobre la homosexualidad. Desafortunadamente para aquellos que hacen este tipo de argumento, se refuta con una sola línea. Jesús habló sobre lo que se llama inmoralidad sexual. Jesús utilizó la frase inmoralidad sexual para referirse a todas estas cosas: fornicación, poligamia, adulterio, bestialismo, incesto, homosexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas caben bajo la categoría de inmoralidad sexual. Así que Jesús, claro que dijo algo contra la inmoralidad sexual, al mismo tiempo que dijo algo contra la fornicación y la poligamia y el adulterio, el incesto y el bestialismo. Así que ese argumento se desmorona inmediatamente. Solo porque Dios no lo menciona, no quiere decir que Él no lo sanciona. Es más, Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, fue parte del Dios que inspiró la Biblia de tapa a tapa. Así que lo que necesitamos es un poquito de lógica para saber que este es el caso. Ahora, vamos a hablar sobre las 5 preguntas importantes que vieron en el anuncio de hoy. ¿De qué se trata el debate sobre el matrimonio del mismo sexo? También vamos a hablar sobre las 4 P's y las 4 preguntas que nos van a ayudar a hablar inteligentemente sobre este tema.
También vamos a hablar de por qué es importante la ley. ¿Por qué importa la ley en este debate? ¿Por qué todo el mundo anda queriendo inmiscuir al gobierno en este debate? Vamos a aprender a quién perjudica el matrimonio del mismo sexo. Y vamos a responder a un par de objeciones. Vamos a responder las objeciones: ¿se nace homosexual? ¿Y qué hay de la igualdad de género, de derechos? Vamos a enfocarnos en la número 1, de qué se trata el debate sobre el matrimonio del mismo sexo. Pero vamos a comenzar con su lado opuesto. ¿De qué no se trata el matrimonio del mismo sexo? No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la igualdad de derechos. El matrimonio del mismo sexo no tiene nada que ver con la igualdad de derechos. No tiene nada que ver contra la discriminación contra una clase de personas. No tiene nada que ver con negar a los homosexuales la capacidad de comprometerse el uno con el otro. No tiene nada que ver con amor o relaciones privadas. No tiene nada que ver con tolerancia o intolerancia, fanatismo o homofobia. No tiene nada que ver con la orientación sexual o nacer de cierta manera. No tiene nada que ver con raza o con la lucha de derechos civiles. No tiene nada que ver con el matrimonio interracial que se dio acá en los Estados Unidos por mucho tiempo. No tiene nada que ver con los heterosexuales y el divorcio. Una cosa sí voy a decir sobre nosotros, los heterosexuales y el divorcio. Si las leyes del divorcio son débiles, el matrimonio homosexual se abre puerta fácilmente. Es más, nosotros sabemos que Dios dice que Él odia el divorcio. Él da cláusulas para que nos podamos divorciar. Pero esa debe ser una unión fuerte. ¿Ok? Y no tiene nada que ver con la separación del Estado y la iglesia. Y no tiene absolutamente nada que ver con la religión, así como lo oyen. Este debate del matrimonio del mismo sexo y esta ideología de género no tiene absolutamente nada que ver con la religión. ¿Con qué? Entonces, ¿con qué tiene que ver? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Yo les digo una cosa, para los homosexuales, por lo menos aquellos que saben la agenda del matrimonio homosexual y de la ideología de género, no es ni siquiera una cuestión de matrimonio. ¿Qué? Que no tiene nada que ver con el matrimonio. Es más, cuando yo me di cuenta de esto y me cercioré de que esto era el caso, esta fue mi cara. Así me vi y digo, ¿qué? No tiene nada que ver con el matrimonio. ¿Qué? Exactamente. Para aquellos que impulsan la agenda homosexual, este debate no tiene que ver con el matrimonio. ¿Por qué no? Estadísticamente no les interesa. Menos del 10% de los hombres homosexuales se casan cuando se les da la oportunidad. Menos del 10%. Y aquellos que se casan se divorcian en cantidades mucho más altas que los heterosexuales. Aquí en los Estados Unidos solo el 2% de la población de 300 millones de habitantes se considera homosexual. De esos solo el 10% se casa. Y de esos solo el 1 o el 2% de ese 10% que se casa se mantiene casado más de los 5 años. Y los matrimonios homosexuales tienen un índice mucho más alto de infidelidad. Así que ¿de qué se trata? No tiene nada que ver con el matrimonio. Entonces, ¿qué es? ¿De qué se trata todo este debate? Se los voy a decir. Es más, el activista gay Andrew Sullivan hace 20 años lo dijo. Validación y normalización del comportamiento homosexual. Validación y normalización del comportamiento homosexual. Sullivan lo dijo mejor que ninguna persona, siendo él proponente del matrimonio homosexual. Él dice, si no se hiciera nada más que legalizar el matrimonio gay, se habrá logrado el 90% del trabajo político necesario para lograr la igualdad de homosexuales y lesbianas. En última instancia, es la única reforma que importa. ¿Qué es lo que quiere decir Sullivan aquí? Que si los pones en planos equitativos,
Lo que estamos diciendo colectiva y legalmente es que no hay diferencia moral. Que un matrimonio heterosexual y un matrimonio homosexual son igual, exactamente lo mismo. El valor es el mismo. No hay una diferencia moral. La homosexualidad como comportamiento es legalmente y moralmente igual al comportamiento heterosexual. De eso se trata. De normalizar el comportamiento homosexual y validarlo, no solo a nivel moral, sino también a nivel legal. Y esto, desafortunadamente, produce caos moral. Ellos mismos nos lo están diciendo. Es más, lo estamos viendo en todo el mundo, todos los países donde se está introduciendo este tipo de ideologías. Ahora, ¿cuáles son las 4 P's y las 4 preguntas para poder hablar inteligentemente de este tema? Muy, muy sencillo. Lo primero que tenemos que saber es ¿con qué propósito promueve el gobierno el matrimonio natural? ¿Con qué propósito promueve el gobierno el matrimonio natural? Esa es la P fundamental para el resto de la charla y para poder hablar inteligentemente de este tema. Muy sencillo, el matrimonio natural es la fundación de la civilización. Es el fundamento, es el bloque de construcción de la sociedad. Es el único que genera niños. Matrimonio natural es el único que genera niños. Los niños son criados por un padre y una madre y las estadísticas nos dicen que ese es el ambiente ideal para criar niños. Civiliza a los hombres. Los hombres casados son mucho más civilizados que un hombre soltero. Lo vemos todos los días. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad. Este era el caso. Es evidente, empíricamente verificable. Protege a las mujeres. Un matrimonio sano, la mujer se siente protegida. Es más, ese es el deseo número 1 de una mujer. Sentirse protegida. Perpetúa y estabiliza la sociedad. Eso es lo único que hace. Por eso es que el gobierno está metido en el matrimonio. Por eso lo promueve. Ese es su propósito. Porque esto nos da todas estas cosas buenas. Todos estos beneficios vienen del matrimonio natural. Por eso el gobierno lo promueve. Es más, el matrimonio no es algo que se define. Es absurdo decir que es algo que se define. El matrimonio es algo que se describe. Es una descripción de algo que ya existe y siempre ha existido. Ahora, veamos esto. Los gobiernos tienen leyes. Las leyes regulan a los comportamientos de los ciudadanos. Las leyes regulan y discriminan contra los comportamientos de las personas. No contra las personas mismas. Porque las personas tienen dignidad intrínseca, valor intrínseco. Deben ser respetadas. Pero sus comportamientos no. Y el gobierno solo tiene 3 opciones en cuanto a qué hacer con los comportamientos de las personas. Número 1, puede prohibir un comportamiento. Número 2, puede permitir un comportamiento. Y número 3, puede promover un comportamiento. Esas son las 3 opciones que el gobierno tiene. La primera P fue el propósito del gobierno inmiscuido en el matrimonio. Y las otras 3 P son promover, permitir y prohibir. ¿Qué es lo que vemos acá? Que el gobierno promueve el matrimonio natural por todas estas cosas buenas, todos estos beneficios. El gobierno ya permite la mayoría de relaciones, sean homosexuales o heterosexuales, que no terminan en matrimonio. Pero el gobierno debe de prohibir cosas como incesto, pedofilia y poligamia, porque son nocivas para la sociedad y sus ciudadanos. Súper sencillo. Ahora, si hay personas que no quieren casarse y participar de la institución del matrimonio, ¿estamos nosotros discriminando contra ellos o está el gobierno discriminando contra ellos como lo promueven y presentan
las personas de la ideología de género? No. Es más, les voy a dar un ejercicio súper simple, una analogía súper simple para que se den cuenta de lo absurdo que es este argumento. Utilicemos oficios de todos los días. El gobierno promueve el oficio policial porque protege a los ciudadanos, hace cumplir las leyes, mantiene la paz y el orden y estabiliza la sociedad. Por eso el gobierno promueve el oficio de policía. Así de sencillo. Ahora, el gobierno permite la mayoría de otros oficios, como mecánico, enfermera, doctor, maestro, etcétera, etcétera. El resto de las vocaciones son permitidas. Pero el gobierno prohíbe ser un ratero o vender drogas. Porque estas vocaciones son dañinas. Ahora, te están discriminando a ti. El gobierno te está discriminando a ti. Los ciudadanos te están discriminando a ti. Si el vecino se convierte en policía, lo cual es un oficio que es promovido por el gobierno, y tú no te quieres hacer policía. Por supuesto que no. No hay ningún tipo de discriminación si a tu vecino se le pega la gana hacerse policía, lo cual es algo que promueve el gobierno, y a ti se te ocurre ser mecánico. No hay ningún tipo de discriminación. Es lo mismo con el matrimonio. Es exactamente lo mismo. Que el gobierno promueva el matrimonio natural y no el matrimonio homosexual o el comportamiento homosexual o la ideología de género no tiene nada que ver con la discriminación, porque como persona estás siendo respetado, pero son tus comportamientos los que están siendo discriminados, y eso está bien. Porque a mí me gustaría y me gusta que el incesto, que el comportamiento del incesto sea discriminado. De que el comportamiento del que quiere meterse a mi casa en la noche para hacerle daño a mi familia y robar mis bienes sea discriminado. Así que es completamente lógico. Es más, quiero que ponga mucha atención a esta cita del escritor y político escocés Andrew Fletcher. En el 1700 él dijo lo siguiente, dice una de las cosas más increíbles que yo he escuchado de cómo se mueve la ideología de género y el matrimonio del mismo sexo dentro de nuestras sociedades bajo nuestras propias narices. Él dice lo siguiente: déjame hacer las canciones de una nación, no me importa quién haga sus leyes. Wow. Joe Biden, quien era el vicepresidente de los Estados Unidos del gobierno anterior, demócrata liberal bajo el mando de Barack Hussein Obama, dijo lo siguiente. Él dijo: no creo, y lo dijo en cámara, que ninguna otra cosa haya impulsado el matrimonio homosexual y toda esta ideología de género y la normalización del comportamiento homosexual, el comportamiento gay, que los programas de televisión como Will and Grace. ¿Ustedes se acuerdan de Will and Grace? Habían dos jóvenes, dos hombres que eran homosexuales y una muchacha que le gustaba al otro. Y en los 90s comenzó a normalizarse. Y esto fue lo que sucede. Es absurdo preguntarle a un pez qué se siente estar mojado, porque él vive en el agua. Al igual, el agua en el que nadamos nosotros, las personas, es la cultura. Y si nos están metiendo este tipo de cultura bajo nuestras narices, nos quita sensibilidad moral. Y antes de darnos cuenta, nos hemos tragado todo esto. El entretenimiento, la imaginación, la televisión, la música, hacen en la cultura que estos comportamientos sean aceptables. Es más, ahora sabemos las 4 P's. Si aprendemos estas 4 preguntas, cualquiera de los dos lados, seas que tú creas o no creas, o estés a favor o en contra del matrimonio del mismo sexo, la ideología de género, estas 4 preguntas te van a ayudar. Pregunta número 1. Si el matrimonio del mismo sexo tuviera serias consecuencias negativas involuntarias, ¿reconsiderarías tu posición? ¿Qué quiero decir con eso? Que si el matrimonio del mismo sexo tuviera serias consecuencias negativas involuntarias y hasta voluntarias, ¿reconsiderarías tu posición? Si la persona dice que no
No hay necesidad de seguir hablando. Pero cualquier persona cuerda se da cuenta que si hay consecuencias negativas, sean voluntarias o involuntarias, deberíamos de reconsiderar cualquier posición que tengamos. Es lógico. Prosigue lógicamente. La próxima pregunta. ¿Son las relaciones heterosexuales y homosexuales iguales o diferentes? Si la persona dice que sí, que son iguales, entonces, ¿por qué rayos andan pidiendo este tipo de privilegio? Porque si son iguales, pues no hay problema. Cásense con una persona del sexo opuesto y ya. Pero si son diferentes, tenemos que tratar cosas diferentes de diferente manera y cosas iguales de la misma manera. Así que las relaciones heterosexuales se deben tratar de una manera y las relaciones homosexuales de otra manera porque no son iguales. Así de sencillo. No son lo mismo. Por eso buscan el matrimonio homosexual y subsecuentemente la ideología de género, ¿no? Y toda esta idea de lenguaje inclusivo y transgenerismo. Es así de sencillo. La próxima pregunta. ¿Cuáles serían los efectos en la sociedad si todos vivieran fielmente dentro del matrimonio natural? ¡Wow! Imagínense. Que todos viviéramos fielmente dentro de un matrimonio natural. No habrían enfermedades de transmisión sexual. No habrían abortos. No habrían niños sin padre o madre. Por lo menos en la mayoría de los casos. No habrían huérfanos. Por lo menos en la mayoría de los casos. No, estamos hablando del punto general. El crimen bajaría. La economía explotaría de manera favorable. Los problemas psicológicos. La tasa de suicidios. Todas esas cosas serían minimizadas. Es obvio. Ahora, ¿cuáles serían los efectos en la sociedad si todos vivieran, y esto es hipotéticamente, fielmente dentro del matrimonio entre personas del mismo sexo? Sería la extinción de la raza humana. No quiere decir que esto es lo que va a suceder, pero es la consecuencia lógica. Así de sencillo, no hay escape. Ahora, ¿por qué importa la ley? Ahora vimos todo esto. Ok, ya sabemos de qué se trata y de qué no se trata. Ya sabemos las 4 P's y las 4 preguntas. Ahora, ¿por qué importa la ley? ¿Por qué tenemos que meter al gobierno en todo esto? Y yo lo he escuchado acá, en los Estados Unidos. Yo viajo por todos los Estados Unidos dando este tipo de charlas. Y viajo por toda Latinoamérica dando este tipo de charlas. Y yo oigo pastores a diestra y siniestra diciendo: nosotros aquí en la iglesia mía no hablamos de estas cosas, no nos metemos en política, con zonas morales ligadas con política, el matrimonio del mismo sexo, nada de eso. Nosotros nada más predicamos a Cristo resucitado. Y ya, es todo. Ese es mi trabajo. Para eso fui al seminario. Para eso me mantiene. No. Si a nosotros nos importa el evangelio de Jesús, las buenas nuevas, debemos de promover los valores conservadores. Usualmente yo le pregunto a mis audiencias, yo les digo: díganme qué es lo que están viendo en la pantalla ahorita mismo. Yo los oigo murmurar y se ríen y no saben. Inmediatamente yo les digo: la península coreana. Lo que ven ustedes es la península coreana. Y luego yo les pregunto, les digo: hey, ¿cuál es la diferencia entre Corea del Norte y Corea del Sur? ¿Cuál es la diferencia? Y les advierto que no me digan qué es la luz. Les pregunto: hey, ¿cuál es la diferencia entre Corea del Norte y Corea del Sur? Simplemente esto: el sistema político. Corea del Sur es una de las naciones más avanzadas en cuanto a educación y más cristianizadas de esa área. Por lo contrario, Corea del Norte es una dictadura donde no se puede compartir el evangelio. Si tú no crees que la política importa, entonces no crees que la libre expresión y el evangelio es importante.
Porque para mantener libertad de expresión y poder compartir tus creencias, cualquiera que sea, seas homosexual, estés a favor de la ideología de género, o seas conservador, cristiano, musulmán, lo que sea. Es más, en países islámicos donde se da la ley Sharia, a los homosexuales los tiran de las azoteas. ¿Cuál es la diferencia? La política de las naciones. Tenemos que estar activos en la cultura y eso significa entender las leyes y actuar. Pero ¿qué afecta a la ley? ¿Qué afecta a la ley? Yo diría que pues la ley afecta tu libertad, tu iglesia, tus niños, tu familia, tu salud, tu dinero, tu negocio, tu prosperidad, tu escuela, tu hogar, tu estabilidad, tu seguridad, los pobres, los no nacidos, el evangelio, a todos y todo. La ley afecta absolutamente todo. Y el que no sepa esto, desafortunadamente, tiene las de perder. Todo a otro nivel. Ahora, ¿qué sucede? Yo les pregunto a mis audiencias en vivo, díganme ustedes, por favor, ¿quién es esta muchachita que va manejando con su niño en su regazo? Yo les digo que era una de las muchachas que me gustaba cuando yo estaba creciendo, ¿no? En mis años de adolescencia. Muchos la reconocen y me dicen, oh, es Britney Spears. No, el ícono de la música pop acá en los Estados Unidos. Ella tuvo un problema legal grandísimo por andar a su niña en su regazo sin cinturón. Y yo les digo a mis audiencias en vivo, ¿qué cambió? Ustedes se acuerdan antes, yo me acuerdo cuando mi abuelo me recogía en su vagoneta o en su automóvil y me sentaba en el asiento de adelante en su regazo y nos íbamos a dar vueltas por mi ciudad natal de Turrialba en Costa Rica. Nadie nos decía nada. ¿Qué cambió? La ley. La ley cambió. La ley es una gran maestra, es una gran educadora. Porque la gente piensa que lo que es legal es moral y lo que no es legal no es moral. Se decía sobre la esclavitud, lo mismo. Los cigarrillos, lo mismo. El aborto, aquí en los Estados Unidos, lo mismo. Cuando se pasó Roe v. Wade, la mayoría estaba en contra. 10, 15 años después, ahora estamos divididos 50-50. ¿Por qué? Porque la ley nos educa. Cuando se pasan estas leyes de ideología de género, matrimonio homosexual, etcétera, etcétera, las generaciones que vienen no van a tener una manera de contrastar ambas. Como dijo Os Guinness. Os Guinness dijo, el contraste es la madre de la claridad. Pero si no tenemos nada con que contrastar el matrimonio homosexual o el comportamiento homosexual, que nosotros, por lo menos dentro de los valores judio-cristianos, que fueron los que fundaron el Occidente o las civilizaciones del Occidente, ¿no? Que lo vemos como algo inmoral, no habrá una manera de distinguir entre ambas. Porque la ley es una gran maestra, una gran educadora. Y después se escudan, es que el aborto es ley, que el matrimonio homosexual es ley, que la ley transgénero es ley. Y ahí es donde comienzan los problemas legales, aquellos que están en contra de esas ideologías. Ahí es donde los tolerantes, luchadores de la tolerancia se vuelven intolerantes. Así de sencillo. Ahora, mucha gente dice, pero es que vamos ustedes quieren legislar su religión en nosotros y no. Aquí nadie está diciendo que nosotros queremos que todo el mundo se vuelva cristiano. Porque la religión tiene que ver con nuestro deber con Dios. Y la moralidad tiene que ver con nuestra
o nuestro deber para con los demás. La religión tiene que ver nuestra relación con Dios. La moralidad con nuestro deber con los demás, para con los demás. Así de sencillo. Nadie está tratando de legislar la religión. Pero si todos estamos tratando de legislar la moralidad. Es más, noticias a los que no les llegó más temprano. Todas, absolutamente todas las leyes legislan la moralidad. Todas las leyes legislan un comportamiento inmoral y su comportamiento opuesto moral. Así de sencillo. Si no se lo sabían, ya se la saben. Todas las leyes legislan la moralidad. La diferencia es, no es la moralidad mía o la moralidad de la persona que se opone a mí. No es una moralidad subjetiva. Estamos hablando que las leyes deberían legislar la moralidad suprema. Ese estándar trascendente de la moral que nos ayuda a saber qué es lo que está bueno y lo que está mal, lo que es innegable. El relativista moral se vuelve objetivista moral cuando alguien le hace algo injusto. Como dice mi profesor Norman Geisler, la moralidad no objetiva no se prueba con nuestras acciones, sino con nuestras reacciones. El ratero te quita tu iPhone nuevo. Y está bien, pero al momento que alguien se lo quita a él, eso es injusto. Y esa moralidad, la que Thomas Jefferson dijo que era autoevidente, es la moralidad que se debería legislar. Ahora, ya sabemos por qué importa la ley. Sabemos las 4 P's y las 4 preguntas y sabemos de qué se trata y de qué no se trata este debate del matrimonio del mismo sexo y esta agenda de ideología de género. Ahora, ¿quién perjudica el matrimonio del mismo sexo? Debemos de saber esto. ¿A quién perjudica el matrimonio del mismo sexo? Vamos a hacer un juego de falso y verdadero. Y yo sé que ustedes en sus casas van a poder decir sí o no a estas preguntas. Sencillo. ¿Falso o verdadero? Prácticamente todos los problemas sociales que tenemos se originan debido a problemas familiares. Drogadicción, abuso a la mujer, violaciones, delincuencia en jóvenes, problemas psicológicos, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Por supuesto que es verdadero. ¿Falso o verdadero? Cada niño merece una madre y un padre. No estoy diciendo que todos van a tener un padre y una madre, pero sí que cada niño merece una madre y un padre. ¿Falso o verdadero? Por supuestamente verdadero. Es más, quiero comentar y estar de acuerdo con un político liberal de izquierda, progresista. David Blankenhorn dice lo siguiente. Escribió un libro que se llama El futuro del matrimonio. Y él apoya los derechos de los homosexuales, pero él dice que él no está de acuerdo con el matrimonio del mismo sexo. Y por esto es la razón. Él dice, a través de la historia y las culturas, la idea más fundamental del matrimonio es que cada niño necesita una madre y un padre. Cambiar el matrimonio para acomodar las parejas del mismo sexo anularía este principio en la cultura y en la ley. Y él prosigue y dice lo siguiente. Uno puede creer en el matrimonio entre personas del mismo sexo. Uno puede creer que cada niño merece una madre y un padre. No se puede creer en ambas al mismo tiempo. Están diametralmente opuestas. O tú estás a favor del matrimonio del mismo sexo, o estás a favor de que todo niño merece un padre y una madre, pero no puedes sostener ambas. O es una o la otra. ¿Que vas a vivir en disonancia cognitiva diciendo que ambas son posibles? Jamás. La ley es una gran educadora. Cuando consideramos que ambas relaciones son iguales, aunque no lo sean, eso es imposible. Si el matrimonio no tiene nada que ver con género, entonces
¿dónde quedan los hijos? Estamos echando a nuestros hijos de la definición fundamental y lo que es el matrimonio. Si apoyamos el matrimonio del mismo sexo y esta ideología de género que quiere destruir el bloque fundamental de la sociedad, sí. No hay lugar para ellos si este es el caso. Ahora, podemos ver esto más profundamente en lugares donde ya se ha dado el matrimonio del mismo sexo desde hace mucho tiempo. Por supuesto que sí. En Escandinavia es uno de los países donde se aprobó esto desde hace mucho tiempo. Este hombre, Stanley Kurtz, dice lo siguiente. Él dice en su libro El matrimonio, el fin del matrimonio en Escandinavia. Él dice: el matrimonio gay escandinavo ha llevado a casa el mensaje de que el matrimonio en sí mismo está desactualizado y de que prácticamente cualquier forma que tome la familia, incluyendo tener hijos fuera del matrimonio, es aceptable. Nadie se casa, todo el mundo sigue teniendo hijos. ¡Boom! Un desastre social y cultural. Hijos fuera del matrimonio. No hay un orden, lo que lleva al caos. Ese es el mensaje. Cuando los hijos no tienen nada que ver con el matrimonio. Cuando el matrimonio es nada más para validar parejas sexuales. Esto es lo que sucede. El sufrimiento de los hijos. Yo les voy a ser sincero, yo fui padre soltero por 5 años. Custodia total de mis hijos. Mi mujer me abandonó. Me agredió al frente de ellos. ¿Y quiénes sufren? Ellos. Yo sufrí también, pero no al nivel que lo hicieron ellos. Esto es real. Hay estadísticas, hay números. Hay experiencia vivida en países como estos. La ley es una gran educadora. Cuando esto sucede, los que son perjudicados son los niños. Los niños son los perjudicados. Y el resto de nosotros por consiguiente. Porque ellos van a ser los padres del futuro, los líderes del futuro. El matrimonio homosexual perjudica a los niños. Hace que el matrimonio solo se enfoque en los sentimientos. Que el matrimonio sea una institución que no le interesa el género y que funciona simplemente para validar parejas sexuales y amorosas. Divorcia a los niños del matrimonio y divorcia a algunos niños de su madre o su padre. Así de sencillo, no hay quite. El matrimonio homosexual lo que dice es: voy a inmiscuir al gobierno porque quiero que el gobierno se dé cuenta con quién me voy a acostar y ya. Los hijos no tienen nada que ver. Los beneficios del matrimonio natural los tiro por la ventana. Al gobierno le debería interesar la perpetuación y estabilización de la sociedad y poner eso por encima de los deseos amorosos de los adultos. Es más, yo amo a muchas personas. Yo amo a mis hermanas, a mis tías, a mi hermano, a mis hijos, pero yo no me caso con ellos. El matrimonio homosexual no tiene nada que ver con amor. Es más, el matrimonio, cuando tú vas a pedir una licencia de matrimonio, no te piden o no te dicen: ¿estás enamorado de él o estás enamorado de ella? ¡No! Porque al gobierno no le importa. Lo que importa es que perpetúe y estabiliza la sociedad y genere la próxima generación. Pero si sacamos eso de la ecuación, los niños sufren porque ya no se trata de ellos. El matrimonio natural no es intolerancia o fanatismo, es biología. Así de sencillo. Pero hoy en día no hablamos de cosas como los problemas de salud que son generados por este estilo de vida homosexual. La CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, dice que el 85% de todos los casos de SIDA por transmisión sexual en hombres se dan en relaciones homosexuales. ¡Wow!
El 85% de todos los casos de SIDA en hombres. Y ellos lo que son es un 2% de la población aquí en los Estados Unidos. Así que imagínate que sería como un 1% de hombres. Y el 85%. La Administración de Medicinas y Comidas dice que los hombres homosexuales tienen una tasa de infección de VIH 60 veces mayor que la del público en general. 60 veces mayor. Ah, pero nadie habla de eso. Todo es amor. El amor gana. Love wins. Ganamos todos. No. Ellos mismos se están perdiendo en tasas mucho más elevadas que el resto de nosotros. El 60% de todos los casos de sífilis se dan en hombres homosexuales y bisexuales. La mayor incidencia de cáncer de colon y recto. Es más, yo estaba en República Dominicana y una doctora me dijo, después de que yo di esta presentación, me bajé del escenario y ella corrió donde estaba yo y me dice, Jorge, me dice, profesor Gil, me dice, si tú supieras lo difícil que es tratar un paciente que tiene, que viene de tener relaciones anales con su pareja. Y algo le sucede. Es atroz. La esperanza de vida más corta, de 8 a 20 años. Porque es un estilo de vida no saludable. Y no estoy diciendo que personas que no estén obesas o que tengan el colesterol alto o que tengan el azúcar, este tipo de cosas, diabetes, no, también tengan una esperanza de vida más corta. Sí, pero estas cosas son hechas por este comportamiento. Las lesbianas tienen tasas mucho más altas de cáncer de mama y cuello uterino y tasas más altas de hepatitis C. ¿Por qué nadie habla de esto? Porque no es políticamente correcto. Pero aquí estamos para hablar de una manera políticamente incorrecta. Este comportamiento se promueve, pero nadie habla de las estadísticas. Ahora, ¿cuál es el impacto social? El impacto social del matrimonio del mismo sexo. En Massachusetts, los padres, que fue uno de los estados donde primero se implementó el matrimonio del mismo sexo, los padres ahora no tienen derecho a saber qué contiene el currículo escolar sobre la homosexualidad ni optar que sus hijos no reciban tal currículo en las escuelas primarias. Uno de los padres entró a la escuela y dijo, yo quiero saber qué es lo que está en el currículo. ¡Boom! 24 horas en la cárcel solo por preguntar. Ah, pero eso nunca va a suceder. Eso no va a pasar en mi país. Eso no viene. Nosotros no queremos eso, solo queremos igualdad. No, es una máquina aplanadora. Tal vez los que están en la calle protestando y los que están en la calle impulsando la agenda no lo sepan, porque son solo peones. Pero los líderes de la agenda sí lo saben y lo saben muy claro. El dinero del contribuyente ahora va a los grupos de apoyo que promueven la homosexualidad e ideología de género en las escuelas. Es más, la mayoría de ayudas económicas del gobierno aquí en los Estados Unidos, de grupos escolares y universitarios, va hacia este tipo de grupos. Los grupos conservadores no reciben ni un peso. Y si reciben nada más una migaja en comparación a los millones que reciben los grupos que impulsan este tipo de ideologías. Y eso se paga de mi salario. Yo le tengo que dar al gobierno de los Estados Unidos 35% de mi salario cada mes. Y de ahí salen millones para abortos y millones para promover este tipo de ideología de género. Y yo no tengo ningún recurso de conciencia que me ayude a salir de esto. Es el impacto social del matrimonio del mismo sexo en la cultura y en la sociedad. Las empresas ahora deben de dar obligatoriamente beneficios a las parejas del mismo sexo. Desafortunadamente así es. Es más, aquí hubo varios casos, Hobby Lobby y otro tipo de negocios
que le sucedió eso. Negocios ahora deben obligatoriamente realizar bodas entre personas del mismo sexo. Ustedes lo han oído. Acá en los Estados Unidos se da una y otra y otra y otra y otra vez. Las agencias de adopción ahora deben obligatoriamente proporcionar niños a los homosexuales. Un orfanato de monjas en Chicago tuvo que irse de Chicago porque las estaban obligando. No había ningún amparo de conciencia. El gobierno les dijo o los dejan adoptar o se largan. Las monjitas tuvieron que empacar e irse. ¿Quiénes fueron los perjudicados? Los huerfanitos. Las libertades religiosas y de expresión están siendo completamente usurpadas. Es más, si alguien de ustedes me puede decir quién es esta pareja, ahorita mismo, ¿quién es esta pareja? Ellos se llaman Aaron y Melissa Klein. Y ellos fueron demandados por estas dos mujeres, Rachel y Lauren Bowman Klein. Y fueron demandados porque ellas dijeron que se sintieron violadas mentalmente. Porque no les hornearon el pastel. Y los Klein les dijeron, no. Si fuera un pastel para otra cosa, sí, pero no para su boda. Porque estos son mis habilidades artísticas. Es mi negocio, es un negocio privado. Pero no. 135,000 dólares el Estado les dio porque demandaron a los Klein. Pero eso no va a suceder acá. Eso sucede en cualquier lugar donde el matrimonio homosexual es implementado, el aborto se da y la ideología de género comienza a hacer su paso donde quieras que esté. La evidencia, los fácticos están, la evidencia empírica está. No estamos inventando esto. Se está dando con otro pastelero que le pasó, fotógrafos, es más, miren este artículo. Este artículo dice, consultor cristiano despedido por Bank of America por escribir un libro con respecto al matrimonio gay. Apenas unos meses después de haber sido despedido de Cisco System en California por escribir un libro en contra del matrimonio homosexual, el consultor cristiano Dr. Frank Turek también fue despedido por el Banco de América. Yes. Frank, mi mentor, el presidente de nuestro ministerio, él hacía seminarios de liderazgo para compañías alrededor de todos los Estados Unidos. Nunca hablaba de sus preferencias, a sus posiciones sexuales, de su religión, de nada. No tenían nada que ver con eso. Una de las personas que estaba presente en uno de sus seminarios de liderazgo metió su nombre en Google, se dio cuenta que había escrito este libro, correcto, pero no políticamente correcto, o correcto, pero políticamente incorrecto, porque el matrimonio del mismo sexo nos perjudica a todos. Y lo despidieron inmediatamente. Y Frank dice, hey, yo estoy de acuerdo que me despidan porque son empresas privadas. Pero no porque me despidan sin razón, que me den razón. Pero fue el mismo departamento de inclusión y tolerancia que lo excluyó intolerantemente. Frank, no vengas acá a hablar de esas cosas. Él no vino ahí de hablar de nada de esas cosas. Pero eso es lo que sucede, eso es lo que se llama la ley Mordaza. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos perdiendo nuestra libertad de expresión. No se diga de la libertad de religión, sino que nuestra libertad de expresión está siendo destruida por la ideología de género, el matrimonio homosexual, el aborto, transgénero, el movimiento LGBTI. Todo esto está bajo la etiqueta de la ideología de género. Debemos de proteger nuestra libertad de expresión y nuestra libertad de religión. ¿Quién va a proteger la libertad de expresión? Es deber de todos, absolutamente todos, independientemente de tu creencia. Estés a favor o en contra de estas cosas. La libertad de expresión es fundamental, porque lo que sigue después de que se pierde es una dictadura. Y debemos de estar presentes.
La libertad de expresión no es la norma. Es que nosotros vivimos aquí de este lado del mundo y entonces todos los países tienen libertad de expresión y así es como es el mundo. No. Arabia Saudita no tiene libertad de expresión. Corea del Norte no tiene libertad de expresión. China no tiene libertad de expresión. Egipto no tiene libertad de expresión. Es más, el doctor Frank Turek hizo un debate en Stony Brook University contra el ateo Dr. Michael Shermer. El doctor Michael Shermer hizo un comentario sobre la comunidad homosexual y la comunidad homosexual se le levantó, y habiendo sido el ateo que los apoya, y querían demandar a los organizadores del debate. Frank y Shermer se unieron y escribieron varios artículos sobre esto, porque la libertad de expresión, no importa de qué posición estés tú, es fundamental para el diálogo. Y ese es el problema, que quieren que el diálogo ni siquiera suceda. Esto no es solo para cristianos, sino para todos que creen en un gobierno libre y democrático. Así de sencillo. Y debemos de proteger esto y debemos de proteger a nuestros hijos, a nuestros niños. No son solo los niños dentro del matrimonio, sino también los que están fuera de él. ¿Qué tal de los niños no nacidos? Ha llegado el tiempo para que los que ya nacieron protejan a aquellos que no han nacido todavía. ¿Quién va a proteger a estos niños? Todos, absolutamente todos, debemos de hacerlo. Es nuestro deber. Si nosotros no, ¿quién? Ahora, ya para finalizar, dos objeciones comunes. La objeción de si se nace homosexual y la objeción de qué tal la igualdad de derechos que debemos tener. Así de sencillo. Hablemos sobre si se nace homosexual. ¿Ok? Muchas personas nos dicen, es que ya se nace homosexual, eso lo hemos visto, hay niños que vienen con tendencias de este tipo, etcétera, etcétera. Pues sí, hay niños que vienen con tendencias así, pero no existe el gen gay. No existe. Eso ha sido desmentido una y otra y otra y otra y otra vez. No existe el gen gay. Pero lo primero que haría yo, y eso no estoy diciendo, no estoy tratando de minimizar lo importante de esto, porque hay muchos niños que sí vienen así, pero todo esto son cosas que hemos visto que se desarrolló de la manera en que son nutridos psicológicamente, químicamente, pero genético no es. Y ya les voy a decir que aunque fuera genético, ¿qué? Vamos a verlo. Lo primero que haría yo es, ¿qué quieres decir con eso? Las 3 preguntas tácticas de mi colega Greg Koukl en su libro Tácticas. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir que se nace homosexual? Es un gen homosexual. Bueno, si tienes una proclividad o tienes una inclinación para ser homosexual, debes de actuar de esa manera. Mi padre era alcohólico, yo tengo una proclividad, una inclinación de ser alcohólico. ¿Eso me justifica? No. Y si se dice que se nace con el gen homosexual, yo digo, bueno, yo nací con el gen de odiar a los gays. ¿Eso me justifica? No, por supuesto que no. La otra pregunta es, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que se nace homosexual? Usualmente solo lo usan como eslogan, no saben ni siquiera lo que están proponiendo. Nunca lo han estudiado, lo escucharon y como una lorita lo dicen y lo repiten. Se nace homosexual, se nace homosexual. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? 9 de 10 veces te van a ver así. Porque no saben. Y la otra, ¿alguna vez has considerado qué? Es la otra pregunta. ¿Alguna vez has considerado que si se naciera homosexual, los gemelos, los estudios que se han hecho en gemelos, deberían ser al 100%? Pero la cifra no es ni siquiera cercana. Es más, los estudios se han hecho donde se mira gemelos, uno es homosexual, el otro es heterosexual, y no se ha encontrado ninguna correlación genética. Porque genéticamente los gemelos idénticos son idénticos genéticamente. Pero ¿por qué uno sale homosexual y el otro no? ¿Alguna vez has considerado eso? Preguntas tácticas, es más, tengo otras preguntas tácticas. Yo les preguntaría, ¿y cómo así? ¿Cómo es que se nace homosexual?
Porque si te pones a pensar un poquito, ¿cómo se pasan estos genes? Por medio de la procreación. ¿Cuántos niños conoces tú que son el producto de una procreación homosexual? Cero. Así de sencillo. Y tal vez el argumento del diseño, ¿por qué no seguir a tu cuerpo? Desafortunadamente hoy en día queremos que nuestros cuerpos se conformen a nuestros deseos y no que nuestros deseos se conformen a nuestro cuerpo. Tenemos un diseño de ser hombres, ¿por qué no dejamos que nuestros deseos sigan este diseño? Ahora, no quiero decir que sea fácil, no, absolutamente no. Pero el problema no es ese. El problema es que se dice esto como un argumento cuando no lo es. Es más, es todo lo contrario. Tu cuerpo te está diciendo X y tú dices Y. No. ¿Por qué no seguir a tu cuerpo? Y sea naturaleza o crianza, la pregunta es irrelevante. Estamos hablando de comportamiento. Comportamiento. No deseo es el problema. Es más, como les dije el otro día en el CIV, allá en Costa Rica, yo tenía una de las librerías o de los archiveros, discos duros más grandes de pornografía. Antes de llegar a Cristo yo tenía y era el comportamiento inmoral que tenía yo, que era el problema. No fue porque nací pervertido o me criaron pervertidamente. Eso no tiene nada que ver. Es irrelevante. Es el comportamiento el que yo accedí a actualizar. Porque tengo la capacidad de hacer bien o de hacer mal. Tengo la capacidad de seguir con esos deseos o de abstenerme de ellos. Todos tenemos una proclividad para pecar. Pero unos nos abstenemos y otros les damos rienda suelta. Es cosa de comportamiento. Y ahora, todos nacimos con un deseo, una orientación de comportamiento mal. Todos. A mis hijos yo no les tuve que enseñar a mentir. Ya venían con la aplicación preprogramados para saber mentir y ser odiosos y ser egoístas. Es esa inclinación hacia lo malo. Es así de sencillo. Y ahora, otra de la última. Todos merecen igualdad de derechos. Eso es una de las objeciones más comunes. Todos merecen igualdad de derechos. ¿Ya? Tienes razón. Todos merecemos igualdad de derechos. El problema es que ya los tienen. Nosotros, los heterosexuales, tenemos el derecho a casarnos con una mujer. Aquellos que tienen deseos de homosexualidad tienen el derecho a casarse con una mujer. El derecho es el mismo. El de casarse con una mujer. El de casarse con una persona del sexo opuesto. Las mujeres que son homosexuales tienen el derecho a casarse con un hombre. Las mujeres que son heterosexuales tienen el derecho a casarse con un hombre. ¿Alguna vez has considerado que lo que están pidiendo en realidad son derechos especiales y no derechos igualitarios? Derechos especiales. Porque están pidiendo un derecho que yo no tengo tampoco. Pero si la lógica es esta, ¿por qué los proponentes del matrimonio del mismo sexo, de la ideología de género y del aborto no están ahí haciendo propaganda para los derechos de los pedófilos? ¿Para los derechos de los polígamos? ¿Ah? ¿Para los derechos de aquellos que quieren cometer bestialismo? ¿Por qué no? Si la lógica es la misma. Ya no tiene nada que ver con procreación, ya no tiene nada que ver con la próxima generación, ya no tiene nada que ver con los hijos. Ahora todo tiene que ver con validar parejas sexuales. Bueno, a aquel hombre le gusta el perro. Suena feo, pero la lógica prosigue. Es la misma lógica, no son derechos igualitarios, son derechos especiales. Así de sencillo. La lógica es la misma. Ambas de estas objeciones se desmoronan. Ya sabemos de qué se trata el debate del matrimonio del mismo sexo. Validación y normalización del comportamiento homosexual. Y ahora el comportamiento transexual también. Y el aborto también. Bajo la misma manta, la pancarta de la ideología de género. Las 4 P's y las 4 preguntas. Ya sabemos por qué promueve el gobierno el matrimonio. Y solo puede permitir, prohibir
o promover ciertos comportamientos, porque no se discrimina contra personas, se discrimina contra comportamientos. ¿Por qué importa la ley? Porque la ley es una gran maestra, es una gran educadora. Y el contraste es la madre de la calidad y debemos de saber eso. ¿A quién perjudica el matrimonio del mismo sexo? A todos. A los homosexuales, a los heterosexuales, a la población en general, pero especialmente a los niños. Y es tu responsabilidad. Y estas dos objeciones las acabamos de responder. Ahora estás equipado. No malgastes esta información que ahora conoces. Las relaciones homosexuales y heterosexuales no son lo mismo. Nunca podrán ser lo mismo y nunca proporcionarán los mismos beneficios a las personas o a la sociedad. Le hacemos daño a todos fingiendo lo contrario e instituyendo el matrimonio del mismo sexo, el aborto y la ideología de género, en fin.